Esta es una serie de webinars que tratamos siempre de dividirlos en tres, algunos más orientados a las herramientas, otros que inicialmente tenían que ver un poco más con el contexto, y ahora ese contexto se volvió lo que se llama la new normal, las nuevas realidades. Así que, bueno, finalmente, hoy por hoy, lo que antes comenzó como algo exploratorio, hoy ya se consolida como uno de los canales de contacto con toda nuestra audiencia. Así que, bueno, ya ahora sí, si les parece, vamos a dar comienzo en este webinar, en el cual nos va a estar acompañando acá desde Argentina, Maxi Romero. Maxi es bueno, una persona en la cual por ahí muchos de nosotros que estamos acostumbrados a dar algunas charlas y contar siempre los casos más destacados que tenemos desde ICOM. Hoy, para los que se van incorporando, ya tenemos presencia en 11 países, y esto también lo que nos permite es que cada uno de nuestros equipos pueda contarles algunos casos de éxito que muchas veces se constituyen en primera persona. Maxi de Arredo siempre es una referencia absoluta, no solamente él, sino todo el equipo con el cual venimos trabajando hace 5 años, y en esta oportunidad lo que charlábamos tal vez en las últimas semanas, y que quería que hoy en esta presentación de ida y vuelta, que es una especie de ping-pong pero con datos, nos cuente en qué consisten estos canales de alta rentabilidad. Venimos en Argentina de un hot sale, planificando ya el de Chile, acabamos de cerrar el de Ecuador, y vienen el resto de los eventos de alto impacto en toda Latinoamérica. Así que me parece que hoy más que nunca entender cuáles son estos canales de alta rentabilidad y cómo se trabajan en este tipo de eventos de alto impacto. Maxi, bienvenido, e-commerce manager and digital marketing leader en Arredo. Te damos la bienvenida, es un placer tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? Espero que estés ahí. Sí, estoy acá. Buenas tardes para todos y para todas quienes nos estén siguiendo en vivo y quienes después vean la versión on demand. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer poder conversar con referentes de la industria. Vos sos uno de ellos y la verdad es que un placer y muy contento de poder compartir este espacio con ICOM. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también en nombre tuyo a todo el equipo. Hoy te toca a vos contarnos en primera persona, pero bueno, algunas de estas cuestiones vamos a hacer como este zoom o este doble clic para entender de qué va la charla de hoy. Bien. Lo primero, que para los que por ahí no tengan digamos, tanto conocimiento de lo que es Arredo, Maxi, te voy a pedir que nos cuentes un poco la historia de Arredo. Acá ilustramos con algunas fotos. ¿Hace cuánto tiempo que está la compañía? Digamos, sabemos que es una empresa con presencia en Argentina y en Uruguay. Contanos un poco más. Sí, claro. Arredo es una empresa argentina, familiar, tiene más de 40 años en el mercado, lidera un poco el vertical de Home and Deco y todo lo referido. Para nosotros la conceptualización del hogar va más allá de una primera instancia tal vez que tuvo la compañía de hacer mucho foco en los productos textiles para el hogar. Hoy ya hablamos de un concepto de hogar mucho más amplio y tenemos la suerte de estar en un vertical o en un nicho de consumo en el que tenemos un posicionamiento muy marcado, muy firme, muy sostenido, con varias patas que tienen que ver con la comercialización, con la exploración y el afianzamiento de canales digitales como parte de una visión y un proyecto de negocio, y sin dudas con un sentido de marca muy, muy fuerte que acompaña y es transversal a todos los proyectos que llevamos adelante, ¿no? Maxi, Como bien ¿cuántos decías, locales para que tenemos tengan idea operación tienen ahora? en Argentina y en Uruguay, y estamos hablando de ya casi son 100 puntos de venta en los dos países y en los diferentes modelos de comercialización que tenemos, de puntos de ventas propios, de franquiciados. Es una red bastante amplia de puntos de venta. Bueno, claramente no son una empresa de origen digital, así que me parece que vale doblemente este webinar para entender este proceso de transformación digital en el cual venimos hablando ya hace algún tiempo, pero que claramente estamos en un nivel de profundización todavía mayor. Si me permitís, y agradeciendo un poco
creo que hay una primicia de un video que nos gustaría mostrarles para que todos por ahí puedan entender, cuando hablamos de Arredo, los que están por ahí en otras geografías, entender que Arredo en nuestra geografía es lo que se conoce como una lobmark, ¿bien? Si me permitís, Maxi, voy a mostrar este videito, que creo que se Por supuesto. hoy, ¿nos lo compartieron? Sí, hoy está saliendo público, así que es un poco también una primicia para... Ver, mirar, observar. Detener la mirada en nosotros y en nuestro alrededor, hacia afuera y hacia adentro. Hace más de 150 días algo cambió. Seguimos, pero algo se detuvo. ¿Paramos también a mirar? ¿A observar? Como si el que observa fuera otro. Nos habíamos olvidado de las formas que esconden las cosas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué realmente necesitamos? Un abrazo fuerte. Si algo cambió este tiempo, es que lo que miramos nos hace tener cada vez más preguntas que respuestas. Este tiempo extraño nos puede ayudar a recuperar un hábito hermoso, que nos calme y nos revela lo importante de pensar en los demás. Es tiempo de mirar para afuera, no solo con los ojos, de volver a estar cerca, con responsabilidad. Volvamos a mirar lo que nos habíamos olvidado de mirar. Arredo, crear hogar. Divino. La verdad es que, digamos, siempre, digamos, ustedes prestan mucha atención a todo lo que es este tipo de material, ¿no? Creo que para los que quieran por ahí después investigar un poco más, está en el canal de YouTube. Este es un clip que acaba de salir. Así que, bueno, agradecido por eso, para que por ahí todo el mundo tenga la posibilidad de ver, digamos, qué es Arredo. Sin embargo, digamos, creo que al finalizar, en el clip hablaba de aquellas cosas que tenemos que volver a mirar, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que mirar para afuera, qué cosas tenemos que mirar para adentro? No a propósito ponemos esta imagen de Dark, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, es una de las series Netflix, me parece que obligada que Totalmente. tenemos que ver. Yo confieso que hasta el cuarto capítulo entendía poco y creo que después de terminarlo entendí menos, pero quisiera linkearte, digamos, esta imagen de Dark, de esta serie, en que nos cuentes cómo es el equipo. ¿Cómo era antes el equipo? ¿Cómo es ahora pre-COVID? Digamos, hay como dos ahora para mí, el ahora pre-COVID y el ahora COVID. ¿Bien? ¿Y por qué se te ocurrió cuando charlamos y se te vino a la imagen la serie Dark? Muy, muy interesante cómo surgió la analogía. La verdad es que no voy a hacer mucho detalle de la serie, pero cuando hablábamos de estas diferentes realidades o de estas diferentes líneas de tiempo, un poco se nos vino rápidamente a la memoria esta analogía. Y está basada principalmente en cómo las cosas fueron mutando de una manera muy acelerada y esos saltos temporales que por ahí en la serie están graficados en un periodo de tiempo mucho más largo, para nosotros se nos hicieron de la noche a la mañana. Entonces, como bien decís, hay una realidad que por ahí corresponde a la vieja normalidad o lo que sucedió antes del 15, 20 de marzo, hay diferentes fechas dependiendo cómo cada uno lo fue viviendo en sus empresas, pero hay una realidad bastante marcada que nosotros ya veníamos de alguna manera modificando y evolucionando en búsqueda de un horizonte mucho más prometedor, pero mucho más exigente para este año, sin contemplar lo que calculo que nadie contempló que iba a pasar, y ahí se abre como la segunda línea temporal, que es el comienzo del periodo COVID-19, y el tercero es, bueno, este interrogante en esta situación que estamos atravesando ahora, de una vuelta a una normalización distinta, pero que claramente se trata de otro periodo. Y ahí el equipo, las personas, las capacidades y las responsabilidades se multiplicaron en casi tantas veces como las operaciones o como los ingresos en el mundo digital. Hay una realidad... Tenemos conocido como desde el equipo de comercio electrónico, de marketing digital.
ese departamento originariamente hace unos 4 o 5 años atrás, ¿cómo se conformaba? ¿Qué eran? ¿2 personas? ¿Eran 5? ¿Eran 10? Esos videos que estamos viendo, ¿salieron en la tele? ¿Es material que ustedes producen? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Digamos, la lucha del on y el off, ¿se ganó, no se ganó? Digamos, ¿cómo están hoy con eso, antes de meternos fuertemente con indicadores? Sí, yo creo que de cara a lo que se viene y un poco lo que fuimos experimentando para quienes estamos muy involucrados en el mundo digital, de alguna manera nos dio esta situación un enfoque y un empujón para poder alinear un montón de situaciones en las compañías. Yo no me animaría a decir que esta eterna y silenciosa lucha entre el on y el off está terminada. Sí es cierto que esta situación nos hizo acercarnos de prepo muchísimo más. No era algo esperado. Es cierto, hay empresas, y en mi caso, en el caso de Arredo, había un camino trazado y una proyección de lo que iba a venir que de alguna manera desembocaba en un final parecido, pero esto quemó todos los papeles y aceleró todo. Entonces, por un lado, tenés un equipo que está muy orientado o focalizado 100% en el mundo digital, que empieza a manejarse mucho más con ese nexo con el mundo offline o físico, y lo mismo le pasa al mundo físico. Digo, hubo que entrenar y desarrollar capacidades distintas, porque lo cierto es que nosotros, nuestro mayor asset dentro de la compañía es la capacidad de atención y de estar cerca del cliente que tenemos. Y eso Y respecto de eso, sí. tenía una definición pre-COVID y pasó a tener una definición nueva a partir de abril de este año, en donde Y, nuestros equipos de atención al cliente o de contacto con el cliente se les cambió el escenario, pero siguieron con el mismo objetivo de intentar mantener ese vínculo y estando cerca. Entonces, y por ejemplo, hay en un atención al cliente, ¿cuántas personas eran y cuántas personas son ahora? Nosotros teníamos un equipo nacido a partir de la digitalización de la compañía o de los negocios de la compañía con el lanzamiento del e-commerce, que fue creciendo y que llegó a su pico máximo de plantel estable en marzo de este año con 6 personas. En el medio, obviamente, para eventos hay picos Exacto. sí, de personal temporal y porque necesitamos ensancharnos un poco, que como máximo llegaron en algún momento a 10, 12 personas. Hoy hay más de 50 personas trabajando en el equipo de atención al cliente, Es con decir, esta lógica creció que por te estoy 10. contando. Claro, con esta lógica que te estoy contando. Reconversión de recursos, de colaboradores, un periodo de adaptación y de aprendizaje muy importante también, porque no es fácil de la noche a la mañana plantearle a alguien que tiene que hacer algo que hace muy bien de una manera y en un campo muy distinto al que estaba acostumbrado, pero siempre con esa intención y con esa búsqueda de cercanía con nuestros clientes. Bueno, eso genial. Recuerdo también cuando por ahí ya me voy adelantando también con algunas preguntas. Últimamente, tal vez hacia fin de año mostramos mucho este gráfico de lo que usualmente pasa en Latinoamérica, ¿no? Las empresas por ahí nacidas en forma física, que van desarrollando sus canales digitales, en Latinoamérica se acercaban al 10% de ventas de comercio electrónico puras, y el 90% sucedía en la tienda física. Digamos, ¿cómo se modificaron estos números en el ahora, en la nueva realidad? Digamos, todas las empresas calculo que habrán crecido, pero ustedes ya venían en un trabajo previo con un Sí. equipo bastante profesionalizado. Digamos, ¿cómo se encuentra hoy por hoy este escenario? Sí, la verdad que sin dudas, por lo menos en el estadio del proyecto en el que estamos, de mínima te diría desde la segunda mitad del año pasado, la profesionalización de los equipos fue un factor fundamental. Nosotros cerramos el 2019 con un 17% de participación en el negocio total de la compañía. Un poquito por encima del promedio que se ve ahí en el slide respecto de LATAM, que es la zona de influencia. Claro, más relacionado con lo que pasa en Estados Unidos, de repente un mercado un poco más sofisticado. Sí, tal vez Bien. con mayor madurez. Perfecto. Así cerramos el 2019.
De la foto de vuelta, ahora. como hablábamos de las etapas del COVID, hay una etapa de arranque en donde te diría no hay otras unidades de negocio para poder dividir la torta, que se achicó mucho y quedamos como único sostén de esa situación. Pero una vez que se empezó a acomodar y te diría, más que los últimos meses ya con muchas plazas, con muchas ciudades, bueno, para quienes están en otros países, en Argentina, la salida del lockdown tuvo diferentes etapas, estamos viendo diferentes etapas, la zona más comprometida sigue siendo la de mayor densidad de población, que es la zona del área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las zonas aledañas. Más allá de esas etapas y un poco proyectando también cómo cerrar el año, estamos hablando de una participación en el orden del 40-50% de los ingresos de la compañía total para el año. Claramente estos son los números que tal vez uno va viendo en proyección, pero bueno, contarlo de esta forma, digamos, empieza a tener como un impacto diferente. Creo que muchas veces venimos hablando de esto, al inicio del contexto de pandemia obviamente era el único canal que quedó vivo, pero bueno, después tendremos que ver qué es lo que termina decantando en todo esto, ¿no? Digamos, y esto me trae a este otro insight donde antes de todo este contexto, más del 60% de las ventas estaban incentivadas en acciones digitales. No me atrevería ahora a decir que creció, claramente ha crecido esto, y me parece que acá ya lo que hacemos es un abordaje pura integralmente en el mundo omnicanal. El consumidor ya pierde cualquier tipo de percepción de si esto que acabamos de ver, inclusive el video que acabas de presentar hoy, lo vio en la tele, lo vio en YouTube, digamos, así que todos los incentivos o todos esos insight que vamos viendo, creo que mayoritariamente son a través de acciones digitales. ¿Ustedes esto lo vienen estudiando, lo venían trabajando, de qué forma? Mirá, yo creo que como visión primaria me parece que hay un acierto muy, muy importante en la compañía que tiene que ver con estar muy fino y entender muy bien dónde está el consumidor, ¿no? Poder optimizar esa variedad de puntos de contacto que nosotros tenemos con nuestros clientes o con nuestras audiencias, más que con nuestros clientes. Definitivamente se trata de un camino que empezó hace un tiempo y que, de vuelta, como decía antes, este escenario de COVID-19 lo único que hizo fue acelerarlo y obligarnos tal vez a profundizar algunas cosas. Nosotros habíamos arrancado ya este 2020 con un cambio de mindset muy particular respecto de cuál era nuestra presencia justamente en las acciones digitales para atraer a las audiencias, ya sea a nuestros puntos de venta o al mundo digital o al e-commerce propiamente dicho. Y lógicamente, también nosotros durante este proceso que ya lleva 5 meses hemos conversado mucho respecto del estado de situación y nada, como parte del intercambio natural que tiene el ecosistema digital entre partners, empresas, marcas, tratamos de mantenernos en contacto y esto lo hemos charlado muchas veces con Hernán y me parece que es válida también la analogía para poder hacerla pública porque de alguna manera es como sentimos el desarrollo de esta situación. Hay una realidad y es que este COVID nos agarró de una manera determinada a cada uno de nosotros como individuos profesionales dentro de nuestras empresas y a los proyectos en un punto determinado de madurez. Y un poco lo que hizo esta situación fue profundizar ese estadio. Si venías con nosotros lo decimos medio informalmente, o en la cocina, tal vez un poquito más duro y más crudo, pero si venías caminando derecho, probablemente salgas un poquito golpeado. Si venías trastabillando, esto te terminó de lastimar aún más. De todas maneras, Sí, sí. completamente esto que decís, que es algo que también veníamos viendo. Rescato esta frase que me la dijiste cuando comenzó este proceso de, bueno, en este momento somos el respirador de la compañía, y esto que ya de alguna forma lo fuiste respondiendo, así que vamos a pasar a la fase siguiente, de estas nuevas capacidades que tuvo que adquirir tu equipo. En algún momento me contaste, bueno, tenemos que adquirir capacidades por ahí
que estaban en otras áreas, ¿no? Es decir, por ahí más del lado de la comunicación, de la parte publicitaria, de entender un poco más el off. Si bien vos tenés 10 años de off, claramente me parece que esto lo que hizo fue proyectar un poco una compañía que ya venía, digamos, pisando fuerte a nivel digital. No sé si querés agregar algo, si no yo ya directamente nos vamos... Sí, dale, te escucho, tal vez Maxi. para ser justo y muy honesto, como muchos de los cambios en los procesos de adaptación o de digitalización de las empresas, sin dudas que hay diferentes áreas o diferentes jugadores que de alguna manera tratan de liderar ese proceso, pero lo cierto es que particularmente en este proceso de estos últimos meses, hubo un esfuerzo titánico de muchas áreas de la compañía. Si bien e-commerce o marketing digital o el grupo que armamos o ese equipo de trabajo unificado, más de digital commerce dentro de la compañía, ya sin mirar tanto entre performance, e-commerce, operaciones y marketing digital, sino como un equipo mucho más sólido, del cual estoy plenamente orgulloso y que solo cosas buenas tengo para decir. Decía, de alguna manera, todas las áreas de la compañía se adaptaron muy rápidamente y tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para estar a la altura de esta situación, y lo cierto es que lo surfeamos muy bien, desde tecnología, comunicación, logística, arrancar a operar con 25 o 30 días de periodo de tiempo en donde el centro de distribución no podía operar y de repente volver a de alguna manera recuperar el tiempo perdido, tratando de generar procesos nuevos. Incorporamos canales de venta. Nosotros, por ejemplo, teníamos un plan para hacer mucho foco en nuestra estrategia de marketplace para segunda mitad del año. Y la verdad es que la situación nos obligó a profundizar muchísimo en finales de marzo, principios de abril. Bueno, y todo eso fue generando en múltiples áreas de la compañía una necesidad de adaptación muy, muy grande, y la verdad es que hoy, ya con el diario del lunes de ese momento, fue realmente impresionante y muy valorable por parte de todas las áreas de la compañía. Sí, sin duda, digamos, el equipo lo sabemos en primera persona por la demanda que tuvo, pero ya tenía como algunas capacidades desarrolladas, así que creo que los encontró en un momento diferente. Sin embargo, también, digamos, en todo este contexto, llegó un evento de impacto. En Argentina, por lo general, nos movemos con dos grandes eventos, y hago esta aclaración porque nos están viendo de toda Latinoamérica. Argentina divide su año a nivel de comercio electrónico en lo que la Cámara de Comercio Electrónico aquí en Argentina desarrolla lo que es el Hot Sale y luego lo que es el Cyber Monday. ¿Bien? No tenemos, a diferencia de otros países, como puede ser Ecuador u otras geografías, el Black Friday tal vez con mucha más presencia en algunos países y en tienda física, pero aquí en Argentina el Hot Sale y el Cyber tienen una dimensión completamente diferente. Tan importante es que las compañías lo comienzan a planificar con tiempo. Ahora te vamos a preguntar, Maxi, cuánto, y nuevamente ustedes desarrollan un video sobre el Hot Sale. Digamos, así importante es para los consumidores y para las marcas en Argentina que, si les parece bien, lo vemos, porque me parece que tiene sentido ver este tipo de materiales. ¿Bien? Dale, buenísimo. Ahí vamos a compartir un video de 30 segundos, que nuevamente la marca desarrolla contenido para ponerse en contacto con nosotros. Durante este tiempo tuvimos espacio para aprender, repensar nuestros hábitos e inventar nuevos. Por eso, en nuestro Hot Sale te invitamos a que compres lo que necesitas, que aprendas sobre lo que compras, que tengas información sobre su uso y que elijas qué funciona mejor con tu hogar. Del 27 al 29 de julio, Hot Sale de Arredo. Conocer para elegir mejor. Bueno, nuevamente contenido de mucha calidad puesto en las propias redes. Al finalizar, yo lo que veía eran como múltiples filtros de segmentación. Entiendo que la audiencia puede estar viendo otra cosa. Entonces, la pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué representa, contale a todos los que nos están viendo, qué representa un Hot Sale en Argentina
para la mayoría de las marcas, pero para Arredo, y cuánto tiempo les lleva a planificar un evento de alto impacto. Sí, lamentablemente para casi todas las respuestas que tenga para darte, tenemos que hacer la diferenciación como de manual o pre-COVID y la nueva actualización de la definición post-COVID. Dale. Naturalmente, históricamente, el Hot Sale o el Cyber Monday para nosotros representa un volumen de transacción, empezando por la capa más arriba, si querés, de operación y de transacción o de facturación, es el momento, el pico máximo del semestre. Llevado a números, nosotros logramos, estamos en condiciones de lograr una facturación o una cantidad de operaciones en una semana que representa aproximadamente entre 2 y 3 meses previos al evento. Esto es decir, multiplicar por demasiadas X la performance semanal. Y después tiene Es súper algunas importante otras que cuentes esto, porque no representa lo mismo en todos los países. Por eso para mí, digamos, invitarte hoy a que cuentes esto es que puedan tener idea de la magnitud de lo que representa este evento para una compañía, ¿no? Es decir, cómo lo esperan y cómo se preparan. Sí, son entre 10 y 12X de una semana normal, que es lo que representa aproximadamente 2 o 3 meses de facturación. Pero sin dudas que yendo tal vez a la parte más blanda, y ahí ya nos metemos al tiempo de planificación o al trabajo que esto conlleva, hay como dos dimensiones muy grandes, ¿no? La primera, por lo menos como nosotros la vivimos desde hace ya muchos años, yo creo que no lo comenté en ningún momento, pero estoy liderando el proyecto de e-commerce de Arredo desde sus inicios, hace ya más de 7 años, y una de las cosas que fuimos solidificando conceptualmente es la idea de esta situación de tener 2 eventos en 2 semestres separados, permitirnos que sean como, de alguna manera, el final de un camino, y en esta analogía de Dark, el comienzo de uno nuevo. Entonces, de alguna manera, para nosotros, el hot sale, en este caso, para hablar del primer semestre, aunque la situación de COVID es tan extraña por sí que terminó siendo pasado el cierre del mes de junio, se terminó siendo el hot sale. Les cuento rápidamente para quienes no están en Argentina, el hot sale se hace de alguna manera conmemorando la fecha del Día Mundial de Internet, que está en la segunda quincena de mayo, el 15 de mayo por ahí, se acomoda la fecha en esa semana, y el Cyber Monday está a finales de octubre o a principios de noviembre. Este año el primer movimiento de fecha, debido a la situación de COVID, pasó para los primeros días de julio y se terminó corriendo para finales de julio, donde finalmente se llevó a cabo. Pero digo, más allá de esta salvedad... Dale. No, dale. No, digamos, recuerdo una frase también mientras comenzamos a planificar este evento que me decías, bueno, pero en realidad yo ya estoy en un hot sale permanente desde que comenzó marzo, ¿bien? Es decir, había una expectativa creada sobre esto, y recuerdo que la otra persona que me lo dijo fue alguien de Mercado Libre que me dijo, mira, Hernán, nosotros estamos en un hot sale permanente, no creo que nos mueva mucho la aguja este hot sale. A lo que te escucho y quisiera preguntarte si este tipo de evento de alto impacto, aún con la cantidad de promociones que venían trabajando, tuvo un impacto equivalente a lo que estabas hablando. Yo creo que el motor, o tal vez el concepto que nos atravesó a todos en el momento de planificación, tenía que ver con una situación que no conocíamos. Es muy complejo y muy difícil poder planificar o proyectar algo en escenarios totalmente desconocidos. Porque una cosa es alguna situación particular, coyuntural de algún año, en donde la planificación puede terminar teniendo algún tipo de desvío por alguna situación externa particular. Digo, en Argentina particularmente, siempre tenemos una variedad de esas situaciones muy, muy grande. Y si hay algo que tenemos es la capacidad de adaptarnos y sostener esos cambios de rumbo constantes. Esta situación de COVID era demasiado particular para poder tener herramientas para planificar, entonces estábamos de alguna manera como tratando de hacerlo a oscuras y con los ojos vendados. Y yo creo que ahí radica un poco esos 2 comentarios, uno mío, de los cuales me hago cargo, previo al inicio del hot sale,
que es parte de la realidad también. Nosotros veníamos con un volumen de operación, digo, a todo nivel, de preproducción, de producción, de ejecución, de análisis, de optimización, de trabajo con nuestros partners, de muchas de nuestras actividades diarias, multiplicados por las mismas X que se multiplican la semana de un evento. Entonces, de alguna manera, nuestro hot sale empezó el 19 de marzo y cuando llegamos a la fecha real del hot sale ya estábamos en esa sintonía. Sin embargo, y aún así, sin embargo, el hot sale sinceramente rompió todas las expectativas, para bien. Se dieron algunas cuestiones muy particulares, para mí las más, para resaltar tal vez como las más importantes, que tienen que ver con la vuelta, toda esta situación y este contexto. Una de las cosas que nos que nos generaba mucho interrogante es qué pasa con los hábitos de consumo. No solo qué pasa con los hábitos de consumo respecto de quién nos va a comprar, si nos compran audiencias o consumidores que ya eran digitalmente, que tenían algún tipo de experiencia digital o eran totalmente nuevos, sino hasta cosas muy simples y sencillas como en la planificación hora por hora de la facturación, de las sesiones que necesitamos para lograr una conversión determinada y demás, entender qué iba a pasar en las primeras horas de un evento, por ejemplo, en donde por lo menos en Argentina veníamos con una tendencia de mucho research en las primeras horas, ya estabilizados los picos de recurrencia, de concurrencia al sitio, de usuarios al mismo tiempo en el mismo sitio, en un sitio, y la verdad es que eran todos interrogantes. Lo que pasó, sinceramente, yo creo que muy pocas personas tuvieron la habilidad o la visión de anticiparlo. Nosotros tuvimos un récord de concurrentes, triplicamos la cantidad de concurrentes en la primera hora del sitio, en el live, en el minuto a en el minuto. lanzamiento del evento. Quería preguntarte algo al respecto, que es algo que justamente me estás dando el pie, y ya nos vamos a meter directo en todo lo que tiene que ver con la presencia de los canales, cómo los manejaron y cuál es la rentabilidad, digamos, global y por canal, cómo lo miden. Me parece que muchas veces se habla de cómo se planifican las cosas, pero no de los resultados o la ejecución combinada con los resultados. Y lo que hicieron ustedes, a diferencia de otros eventos, que creo que al inicio, cuando nos tocó trabajar, era tratar de ver cuáles eran las promociones que tenían y crear las mejores segmentaciones para esa propuesta que tenían generada. Bien, es decir, veamos cuál es la base que mejor se adecua para tal o cual cosa. Sin embargo, en este evento hicieron algo simple, pero que para mí, digamos, tuvo un cambio fundamental, que es que algunas semanas antes, lo recuerdo bien porque Benito, el equipo de Benito, se comunicó con Gal, con Melina, y estuvieron conversando, seguramente por pedido de algo que les habrás hecho, que es, le empezaron a preguntar a la audiencia si los podían conocer un poco mejor, o un poco más. Y a partir de ahí, digamos, empezaron a tener como otro tipo de insight de su propia audiencia que en teoría ya la conocían. ¿Es así? ¿Por qué hicieron esto? Ya, ahí te voy a ser honesto y me diste el pie cuando hiciste el rescate de tal vez un pedido, una visión más unipersonal o de visión de negocio de mi parte y bajándosela al equipo. Nosotros armamos, y acá te abro un poco la cocina también, armamos una especie de espacio de trabajo que decidimos, y ahí sí hay una decisión tal vez más organizativa dentro del equipo, de darle entidad y prioridad dentro de nuestro tiempo y dentro de la locura en la que nos estábamos moviendo en aquel momento, de darle un espacio fijo y firme a entender por lo menos cuál es la calidad o la cantidad de cosas que nosotros necesitamos para operar. Y cuando hablo de la cantidad y la calidad de cosas, estoy hablando puntualmente y muy orientado a entender o a respondernos esas preguntas respecto de cuánto conocemos a nuestro cliente. Es difícil hacerse esas preguntas para adentro. Para afuera uno podría decir, nosotros trabajamos mucho, somos una empresa que está centrada en el cliente,
Pero la verdad es que fue un ejercicio muy, muy sano. Todavía es un proyecto que está ongoing y que está Sí, son campañas que están mutando vigentes. y cambiando todo el tiempo. Pero más allá de la campaña, que es la ejecución, es esta idea de pensar De la todas las estrategia. semanas en una cantidad de tiempo determinado, fijo, qué vamos a hacer para responder esta pregunta. ¿Cuánto más sabemos de nuestro cliente respecto de la semana anterior? Y así nació este ejecutable que vos mostrás, que fue una encuesta que hicimos a nuestra base de datos, para tener algún tipo de insight más profundo de los que tenemos respecto del comportamiento. Y esto no solo se traduce en cómo podemos segmentar mejor una audiencia, esto nos da a nosotros un asset muy importante para darnos vuelta internamente, por ejemplo, y asentarnos con el equipo de planificación y de planificación comercial y decir, las promociones del hot sale tienen que ir por acá. Bueno, Esto es lo que... ahí quería llegar, digamos, eso es ser data driven, ¿bien? Cuando mencionaba lo que pasaba hace 5 años atrás respecto de que por ahí venía el equipo comercial, definía las promociones y ustedes tenían que encontrar cuál es el segmento sobre el cual tenían que trabajar, ahora cambia todo. Es decir, ahora justo estamos viendo creo que algún tipo de recorte de esta encuesta y Sí. donde por ahí el segmento infantil no tenía tanta presencia, pero sí de repente había que crear mayor propuesta de valor sobre bueno, volvemos un poquito para atrás, para todo lo que era parte de habitación, baño, decoración, cocina, que era un segmento que venía creciendo, y también, digamos, contarle a la audiencia, muchas veces se preguntan, ¿la gente responde? ¿La gente quiere dejar los datos? ¿Realmente las encuestas son respondidas? Bueno, claramente es un recorte de aquella campaña, pero, digamos, encontraron el segmento al cual le querían preguntar. Hicieron la encuesta, tasa de respuesta del 99%. Digamos, con una pregunta que es bastante simple, pero después lo llevaron un paso más adelante, esta secuencia, ustedes la llaman como el Custom Map, y le hicieron una segunda etapa de preguntas, que ahí ya empiezan a ampliar un poco la cantidad de preguntas que le hacen y la base sobre la cual trabajan, y la tasa de respuesta sigue en el 98%, anteriormente tenían 9 segundos para responder una pregunta y ahora son 13 minutos y la gente sigue respondiendo. ¿Por qué pensás que pasa eso? Yo creo que ahí se juntan como dos grandes necesidades, ¿no? De alguna manera, así como nosotros de nuestro lado, desde el lado de las empresas o de las marcas, tenemos una necesidad casi vital de poder escuchar y estar lo más cerca que podamos de nuestros clientes, yo creo que nosotros como consumidores también tenemos muchas ganas de que nos escuchen. Sin duda. Mientras vos vas hablando, yo voy mostrando un poco esa encuesta, Sí, 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 claro. porque me parece Y, que aporta mucho. Esta es la sí, segunda encuesta. y más allá y esto me parece que es una parte importante, la capacidad de poder armar muy simple, de manera muy sencilla, un formulario muy amigable, muy sencillo de resolver, que no sea algo muy complejo para el usuario, me parece que eso es una ayuda fundamental, fundamental. Y sin duda, ya si nos metemos en la parte más interna y de generación de estas acciones, cuando contamos con la posibilidad de tener herramientas que nos la hacen mucho más sencilla, bueno, de alguna manera como que se van alineando todos los planetas y el resultado es un poco lo que mostrabas recién. Claramente acá como lo estás navegando y surfeando mientras yo voy charlando, se trata de algo muy sencillo y muy amigable para el usuario. Y siempre, por lo menos tengo la suerte de liderar un equipo que tiene esa visión y que se mueve dentro de esos parámetros y en una organización que también lo entiende por ahí, siempre al final del camino tratar de entregar un beneficio por el tiempo. Porque el tiempo vale, porque el dato vale y porque para nosotros es muy importante y de alguna manera le estamos dando a nuestro consumidor una gratificación por darnos un poquito de lo que tiene para decirnos. Mirá, anclo esto con, habitualmente siempre nos preguntan cuál es la tasa de respuesta a las encuestas, usualmente va del 50 al 70%, hoy lo que vamos encontrando es que el consumidor está feliz que le vuelvan a preguntar, porque asume que
la marca está en una posición activa, que necesita entenderlo un poco mejor, y que cuando está esa conexión con la marca, el usuario responde. La promo del final es esa recompensa que le estamos dando a ese segmento de consumidor. Hace poco Mauricio, nuestro country manager en Brasil, estaba corriendo una encuesta también sobre 8.000 personas del segmento femenino, con tasas de respuesta, te diría, equivalentes a las que estamos viendo. Ustedes toman esa data después de que la convierten también en una campaña activa, es decir, de enriquecimiento de datos, así me lo decía Benito el otro día. Bueno, tengo la necesidad de preguntar, pero también es un incremento constante de nuevos datos del consumidor. Empiezan a medir también el NPS de su propia web, y cuando tenían las tiendas físicas, ustedes miden el NPS de las tiendas físicas. Con estos datos, ¿qué es lo que hacen? Porque no es que solamente ejecutan campañas en el on. No, es que cuando ya empezás a tener esa mentalidad para desde el equipo interno de trabajo poder sentarte en una mesa de negociación para conseguir más o mejores promociones o ser más asertivo en cuál es la propuesta comercial que vas a tener, ya se te empieza a disparar para todos lados. Entonces, un cambio de funcionalidad o de look and feel en la ficha de producto, bueno, la verdad es que yo personalmente o individualmente puedo creer que está bien, algún otro puede creer que no tanto, y lo podemos tirar Bueno, a te diría debate. ahí, un 20% dice que tenés que mejorar las imágenes. Sin embargo, en todo lo que es la parte de métodos de pago, dice está perfecto. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? También de entender lo que hay que mejorar. Sí, es mucho más real y mucho más fácil de absorber dónde está el punto de mejora cuando nos lo dice quien realmente lo está Lo necesitando. vive. Exacto. Ahora, digamos, siempre mostramos esta imagen, ¿no? Del viaje del consumidor. A nosotros nos reconforta mucho cuando el viaje del consumidor está digitalizado y sobre todo está automatizado. En definitiva, si hacemos un poco el recorrido de lo que estaban haciendo ustedes, generan bases de datos, captan las personas en canales digitales, pero también en tienda física. La tienda física hace la validación del NPS y se vuelve a reconfigurar el perfil del consumidor a partir de este ciclo de campañas de enriquecimiento de datos, porque en definitiva lo que termina pasando es el análisis, entiendo, de quién está comprando por primera vez, las recompras por fecha, complementos de producto. Ustedes trabajan mucho eso hoy por hoy. Para nosotros es muy importante, principalmente más allá del ongoing y del día a día, lo que nos convoca al webinar de hoy, que son los eventos masivos, es una herramienta fundamental. Pero sin duda que para nosotros es un insight muy importante entender cuáles son los clientes que compran por primera vez, cuántos, cuál es el volumen que representa del total de los compradores, qué hacemos con los recurrentes. Digo, empezar a generar, esto es un trabajo que ya tiene mucho tiempo, al que a medida que vamos mejorando y evolucionando le vamos agregando como diferentes patas para hacer un pulpo mucho más grande. Ahí mostrabas recién una pantalla La cantidad de segmentos. con la cantidad de segmentos. Para el evento de Hot Sale, para el último evento, tuvimos más de 24 configuraciones distintas de mails, con una... Digo, y ahí se empiezan a cruzar todos los mundos, ¿no? Lo que hablábamos recién del enriquecimiento de datos nos permitió armar perfiles dinámicos con los resultados de esas encuestas. Nos basamos en últimas categorías compradas en los últimos X días, digo, toda la data que podemos extraer de nuestra plataforma de comercio electrónico, que es Vitex, con la integración nativa que tiene con ICOM, todo eso se va generando o nos va dando una facilidad de manejar los datos mucho más amplia. No siempre los datos lo usan para crear campañas, y esto es algo que me gustaría que cuenten. Muchas veces ustedes se sientan en reuniones de planificación, arman tal vez otros 25 segmentos más, pero que les sirve para sentarse en la mesa y después planificar campañas off, o directamente decir, vamos a descartar esta audiencia porque creíamos que pasaba tal cosa, pero en los datos no se manifestaba. ¿Cómo Sí. cambia eso dentro de la empresa hoy?
Bueno, la verdad es que es un poco como veníamos poniendo arriba de la mesa la concepción de manejar o de tomar decisiones a través de datos, ¿no? Y este concepto de data driven del que vos hacés mucha referencia. Eh, a nosotros nos deja mucho más cómodo poder tener la posibilidad de tener una herramienta que nos permite armar los perfiles dinámicos que nosotros consideramos que van a ser efectivos, y al momento de que esa información se procese, que sería imposible hacerla de otra manera, manual, con planillas, con listados, sería inviable hacer 2, 3, 4, 5, 10 segmentos al mismo tiempo para ver cuál es el volumen de audiencia al que estamos intentando llegarle, y tal vez tomar la decisión de que no es algo que de alguna manera se retribuya con el esfuerzo que tenemos que hacer para poder lanzarlo. Vamos a meternos fuertemente con claro, eso, Maxi, si te parece. Porque sí. muchas veces la discusión que teníamos era nosotros del marketing automation diciendo que pueden llegar a la hiper recontra micro nano segmentación, y por otro lado vos me decías, bueno, está bien, está perfecto, llego con el producto justo para la persona justa, pero son 7 personas, y yo tengo que manejar grupos mucho más amplios. Entonces, el umbral en el cual se trabaja, y creo que esto también fue una diferencia de las acciones anteriores, donde de repente ponían mucho foco en la microsegmentación, y ahora, a partir de la encuesta, trabajaron sobre 6, 7 líneas de campaña con grupos mucho más grandes, ¿bien? Y dejaron, bueno, ahí estamos viendo justo Web Push, algunas campañas también en forma como automática. ¿Cuándo empiezan a tomar la decisión esta de la hipersegmentación funciona muy bien, pero también este tipo de eventos tenemos que trabajar con tal vez clústeres un poco más amplios? Yo creo que es un poco de madurez, ¿no? Yo no me atrevería a decir que la hiper mega segmentación 1 a 1 no es viable o no es positiva. Quiero un poquito de conflicto en esta presentación. Sí, porque si no queda todo muy, muy soft, ¿no? Pero no, lo cierto es que hay una realidad que tiene que ver con lo operativo y con la capacidad de... a mí no me sirve de nada pedir hacer 10 segmentos distintos para todos contarle la misma pieza, la verdad. Estamos de acuerdo. Y después tenemos un equipo espectacular, creativo y de diseño, que tiene que armar las piezas para cada segmento, para cada comunicación que queremos hacer, y lo cierto es que no tenemos las herramientas o las manos para poder hacer 25 piezas distintas por día o cada 48 horas. Entonces ahí es, de vuelta, gerenciar o tener un management de los recursos y de las capacidades que tenemos y tratar de sacarle el máximo provecho posible. Estoy completamente de acuerdo. Mirá esta pieza. Ustedes detectan habitación, mandan un news para el hot sale, la que marcó habitación, 60% de descuento, y después crean como una segmentación por porcentajes de descuento. Pero inmediatamente también, esto me parece como una buena práctica, así que los que nos están escuchando, y me parece que lo pueden copiar en el buen sentido, ponen el suscribite hacia las web push, es decir, van generando todo el ciclo virtuoso entre el registro del dato, enriquecimiento del dato, la encuesta, la segmentación adecuada con la propuesta de valor, la suscripción al segundo canal o el tercer canal, y automáticamente después crean como algo como muy limpio a nivel de segmentación. No es que están poniendo 700 productos, porque claramente la amplitud y la profundidad del catálogo haría que el newsletter sea interminable. En este caso en particular, ¿no? Sí, exacto. Y si seguís avanzando van a aparecer piezas de baño, van a aparecer piezas de cocina. Sí, es un poco lo que estás comentando, y por ahí va nuestra idea de segmentación, o de ser mucho más asertivo y llegar con comunicaciones muy concretas a cada uno de los segmentos que armamos. Solo un comentario y pasamos al ROAS, que tenía que ver con las configuraciones de mail que armamos para el hot sale. Hay una muy interesante que a nosotros nos da muchos resultados. Generalmente nosotros lo que hacemos, o en general lo que se habla, es dividir entre comportamiento, si querés, de compra, como una variable muy importante para segmentar. Es decir, al que compró en los últimos X cantidad de días sábanas de una medida de cama determinada, le ofrecemos un acolchado de la misma medida.
Nosotros para el hot sale lanzamos una comunicación que el comportamiento de los aperturadores dentro de esa comunicación disparaba diferentes configuraciones automáticas. Es decir, si vos hacías clic en un mail a un banner del descuento de sábanas, a una cantidad de horas determinada te llega un mail automático con promociones de sábanas, siempre y cuando no hayas comprado en ese proceso entre la primera apertura y clic de este mail y la automatización en cantidad de horas que nosotros teníamos, porque podemos negativizar a los compradores. Eso es fundamental, es un laburo muy importante de previa, pero cuando vos ya tenés todo parametrizado y armado para el evento, es como que todo eso va corriendo solito y te olvidás de en la semana de locura estar pensando a quién le mando tal comunicación, independientemente de que tengan las piezas pedidas y prearmadas con anticipación. Eso es la verdad muy bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta de respuesta numérica? ¿Cuánto tiempo de planificación le lleva a un evento de estas características? En semanas. 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 2 meses, ¿cuánto? Hay como diferentes variables, ¿no? y muchas interacciones. A nivel comercial, la planificación comercial, te diría que arranca cuando termina el evento anterior. Nosotros nuestras primeras reuniones de hot sale, primeras reuniones de hot sale las tuvimos en diciembre, enero. Genial. Pero bueno, principalmente hay una lógica de replenishment y de compra o de fabricación de producto que necesita. Nosotros tenemos una particularidad que para los eventos siempre tenemos una cantidad de stock importante producida o comprada especialmente para el evento. Tenemos productos que manufacturamos o compramos terminados especialmente para la venta de esos días. Y después en el medio tenés procesos de mejoras de UX que vienen trabajándose, esto que yo contaba antes, de tomar al evento como el pilar o el final del camino de preparación y ver cómo en el partido que realmente importa todo funciona. Y si querés en la parte más táctica o los detalles más finos como la bajada de campaña, las piezas, la automatización eso son 3 semanas antes. Este caso puntual de este evento en particular, incluida la postergación que un mes más tuvimos. De 20 días en el medio, pero nosotros ya para la primera fecha teníamos la sensación de que llegábamos de la mejor manera internamente que alguna vez habíamos llegado. Era una sensación que compartíamos en el equipo, y no lo digo ahora ya con los objetivos cumplidos, sino que... me consta porque lo hemos charlado, así es. Así es. ¿Te animás a hablar de ROAS? Me gustaría explicar brevemente, por ahí para los que no están tan familiarizados, siempre hablamos de la tasa de retorno, ¿no? El ROI. Muchas veces el ROI implica también contemplar el margen de ganancia que uno tiene sobre los productos. Entonces, finalmente nos quedamos en una métrica que tanto al proveedor como al cliente nos resulta mucho más fácil hablar porque no compromete más que resultados que son fáciles de medir. Es decir, ROAS es el Return of Ad Spend, es decir, el retorno sobre la inversión publicitaria, y para hacerlo bastante simple, por lo general lo medimos en cuántas X multiplica la inversión. Es decir, si estoy poniendo $1 en Google, facturé 10, ¿sí? Es 10-1. Si nos pasa esto en algunos canales, podemos decir, bueno, el ROAS fue de 5-1, 10-1, 15-1, 20-1, 40-1, que es un poco lo que nos convoca hoy por hoy. Ahora, quería compartirte esto. Hicimos una encuesta que en este momento está saliendo a clientes de ICOM y a no clientes en Hot Sale. Mirá lo que nos dio. Dicen las personas que participaron que por lo general el multiplicador más habitual está entre 20 y 30 en este tipo de eventos. Algunos llegando al 50, y la verdad que todavía muchos de ellos, bueno, no terminan de poder calcularlo. Me parece, creo yo, que para empezar a tomar decisiones uno tiene que pararse y ver cuánto está la tasa de retorno. Hay industrias que habitualmente pueden vivir bien con un ROAS alto, otras más bajo, pero por lo general estamos hablando que los multiplicadores habituales para campañas de Google, de Facebook, de Instagram, van de 5-1, 10-1, 15-1, 20-1. ¿Cuánto les da el global en general, si es que nos lo puedes compartir? Sí.
No, ahí te quiero, antes de dar el número, te quiero Dale, hacer una aclaración contextual, si querés, que es un poco a dale. lo que me refería cuando hablaba de cómo llegamos al escenario de Ah, COVID a perfecto, te mediados de corté, dale. marzo. No, es que ya era, que lo había comentado un poco antes, pero me parece que hace sentido hacer un doble clic ahí en este punto en particular. Desde principio de año, internamente nosotros cambiamos radicalmente nuestra forma de pensar y el mindset que teníamos respecto del, del caso puntual de la inversión publicitaria. Ok, Y es cierto, hay números de ROAS de benchmark según industria, según vertical, como para poder seguir e intentar, de alguna manera el ROAS es como la herramienta de optimización primaria, ¿no?, que tenemos. perfecto. Cuando el ROAS se nos corre un poquito, se desvía de lo que tenemos planificado, ahí sentimos que tenemos que optimizar y mejorar algo en las campañas para llegar a ese número objetivo. Nosotros, con un trabajo tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, logramos armar una conceptualización bastante distinta para afrontar este año. Entonces llegamos a un escenario de COVID con una idea y con un mindset, suena muy feo y también un poco irreal. No es que esa sea nuestra sensación de que el presupuesto que tenemos es ilimitado, pero nos planteamos defender la inversión publicitaria en medios digitales de tal manera que si nosotros estamos por arriba del break-even, estamos bien. Y es un Es decir, tanto jugado, es un tanto ambicioso, peligroso inclusive también, pero pero lo que intentábamos hacer también ahí era a nuestros equipos internos y externos, principalmente a nuestra agencia de marketing digital, poder correrlos de esa lógica de perseguir el ROAS como la unidad o como la métrica para marcar la optimización. Y liberando esa columna del Excel, aún a riesgo de tal vez sostener desde la parte más de management o de gerenciamiento del negocio, algunos números que no nos dejen tan cómodos, logramos números mejores de los que teníamos. bueno, Eh, esto me parece que vale la pena, digamos, profundizarlo, ¿no? Es decir, hubo un momento determinado donde el mundo de los anunciantes al comienzo se retiró de la inversión publicitaria, dejando grandes espacios de oportunidad. Ustedes tomaron la decisión y la determinación de ir por esos espacios que estaban quedando completamente vírgenes, ¿bien? Y esto yo lo conecto con cosas que conozco de la marca. Cuando viene el 1 de mayo, Día del Trabajador, que es un feriado nacional, por ahí en muchos países, ustedes mandan un 60% de descuento. Cuando las empresas viene un fin de semana largo, ustedes ponen un 2x1. Siempre tuvieron como ese ADN de ir a contra, ni siquiera sé la el palabra exacta, salmón. ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Va en contra de la corriente para ganar esa oportunidad. Y en este caso lo volvieron a hacer. Es decir, que cuando la mayoría de las empresas se volcaron exclusivamente hacia lo que era exclusivamente espacios de rentabilidad, ustedes dijeron, vamos a aprovechar eso. Y Sí. entonces lo que me estás diciendo es que corrían el riesgo que el ROAS termine siendo prácticamente nulo o muy cerca de 1, y aún así no resultó eso, sino que fue mejor. ¿En cuánto Sí. se encuentra el ROAS aproximado, digamos, hoy, si es que nos lo querés compartir? Sí, obvio. Inclusive hasta lo podemos ver por fuente. Para hablar de ¿Nos querés este contar? periodo. Dale. Sí, para hablar de este periodo de COVID, de abril hasta inclusive el hot sale, y yo lo tengo separado porque me gusta o nos deja cómodo poder analizar esa semana como algo particular, pero Sí, tenemos un ROAS en Google que supera los 40 puntos. 40 a 1, Facebook, es decir, por cada dólar facturan 40, perfecto. sí, Facebook, que es una plataforma en la que en los últimos meses también fuimos muy agresivos, pero con otra lógica, más de prospectar que de convertir. También tenemos un ROAS que supera los 10 puntos por cada dólar invertido, estamos arriba de 10 de retorno. Y la herramienta de automation, sin dudas que sale un poquito de esta lógica porque, a ver, de alguna manera el retorno que trae esa inversión es muy, muy alto. Históricamente fue de los más altos, pero en este contexto que yo estoy contando, también crece y termina en este mismo periodo por arriba de los 200
puntos de... 200-1. Sí. Claramente nos llena de orgullo a nosotros, son números que siempre cuando te los preguntamos te los volvemos a checar 3 o 4 veces, pero esto es un poco la representación de lo que venimos hablando hace tiempo, ¿no? Es decir, si vos pudieras hoy desagregar o deconstruir la participación dentro del total de las transacciones que están teniendo, los canales de marketing automation siempre ponemos ahí email marketing, mail transaccional, mail de retargeting, bueno, ahora web push, que también por los números que nos estás contando, es un canal que lo incorporan hace poco y creo que están en un ROAS, si no me equivoco lo que me dijiste, un 20-25-1, pero que asumimos que va a tener un rendimiento parecido a lo que es email marketing. ¿Cuánto aporta un canal que tiene una tasa de retorno del 150 o 200-1 en el total de las transacciones? ¿Es el 5% de las transacciones, el 10, el 15? ¿Cuánto te da? No, está más en el orden de entre el 15 y el 20% de las transacciones. Perfecto. Perfecto. Bueno, Con eso... picos. Sí, picos altos también. Digamos, ¿recordás cuál fue el newsletter ya para tocarnos un poquito el corazón? Que logró mayor cantidad de transacciones históricamente. Y nosotros tenemos un hito newsletter? del que hablamos, del que quedó así como en el anecdotario, que en un envío de mail conseguimos más de 1000 transacciones por un solo envío. Con un solo envío. Que fue una locura, sí. Realmente Sí. fue algo muy sorprendente. Es por eso que para nosotros marcar este inicio de este webinar diciendo superando el 41 es porque son realidades, ¿bien? Cuando Sí. hablamos a nivel de tasas de conversión, donde la mayoría de la industria en Latinoamérica venía hablando del 1% como el gran umbral, ustedes hoy por hoy, ese umbral a nivel de la tasa de conversión, ¿en cuánto están? Y mira, hoy estaba mirando el del evento, en general estuvo cercano al 3, pisando Ok. el 3 en todas las fuentes, y las herramientas de marketing automation siempre están por arriba de la tasa del promedio. Perfecto. Acá, Era vos fíjate, 2.90 el promedio y estaba en 3, 3.5, 2.98. Esto para mí es como una tendencia que se está manifestando en Latinoamérica. Acá lo que le preguntábamos a nuestros clientes y los no clientes también en un hot sale es cuáles fueron los canales elegidos de tráfico dentro del mix de medios elegidos. La mayoría claramente utiliza Google, Facebook, bueno, ese es el tráfico original del evento, orgánico, medios digitales, bueno, email marketing se sigue posicionando, y hago esta aclaración, no es que le preguntamos solamente a nuestros clientes que utilizan nuestros servicios, sino que fue una encuesta un poquito más amplia que está, digamos, en vivo, así que después le vamos a compartir el cierre de esta encuesta. Web push empieza a aparecer, compra programática, no entendemos todavía por qué, pero no logra consolidarse, creo que es una de las fuentes más interesantes para hacer un remarketing fuerte cross-platform. Me parece que hay algo que tendremos que aprender todavía, ¿no? Con la utilización Me parece que hay mucho mucho espacio de aprendizaje ahí, tanto para las marcas como para las herramientas y los proveedores, como para poder hacer algo súper interesante ahí, pero ya es algo que trae varios años que no termina de arrancar y de cerrar. Es raro, en Estados Unidos, en Brasil y en otras geografías está mucho más consolidado. Ahí seguramente algo tenemos que hacer como industria para tratar de entender cómo se inserta mejor en el ecosistema digital. ¿Estás de acuerdo con esto que nos respondieron? Que en este hot sale lo que se dio, y antes que me respondas voy a pasar al siguiente, se detectó una mayor cantidad de nuevos consumidores que se van incorporando. Claramente esto es porque los canales digitales empezaron a operar mucho más fuerte, pero históricamente siempre estos eventos de alto impacto son para incorporar nuevos consumidores que tenían en el offline hacia canal online. Pero fíjate esto otro, que lo que indican las marcas es que en este evento los compradores tuvieron un comportamiento mucho más impulsivo, es decir, veníamos viendo estos últimos años de la famosa hora cero que desaparecía, a las 00, la gente se iba a dormir ya estos últimos años, y al día siguiente empezaba a investigar un poco más racionalmente si le convenía este producto, si había otra competencia que lo tenía más barato. Este año fue completamente diferente. ¿Eso lo notaron ustedes también? Se rompió todo, ¿no? Un poco yo lo decía antes, estábamos muy acostumbrados a tener muy claros los horarios de diferentes comportamientos del consumidor, el horario del café a la mañana llegando a la oficina es un horario de mucha apertura y de mucha visualización, de muchas sesiones, y con un poco de transacciones y de conversión también. Los horarios vespertinos al cierre del día, cuando
cuando quienes trabajamos llegamos a nuestros hogares, son horarios de mucho volumen de transacción, porque hay decisiones de compra que se terminan en conjunto o en un momento más de relax o más tranquilos, y este evento rompió todo, volvió la hora cero, que yo, que estoy en esto tal vez desde el primer hot sale y el segundo Cyber Monday, el primero me lo perdí, Sí. Solo recuerdo en esos primeros eventos una concentración tan grande, tanto de sesiones al sitio como de transacciones confirmadas en la primera hora, donde habían cosas que volvieron en este evento, muchos sitios caídos, mucha inestabilidad. Mercado Libre cayó. Bueno, si cayó Mercado Libre, ¿por qué no el resto? Obviamente. Sí. Esos son los problemas que tienen los que usan plataformas que no son SaaS, ¿no? Yo por lo menos de eso me olvido. No es un problema la estabilidad y la infraestructura, pero fue algo que sucedió. Un poco de vuelta, todos los caminos se conducen al mismo lugar. Había una situación compleja para poder provisionar. Quienes tienen que provisionar infraestructura en fierros, en capacidad de poder mantener estable un sitio, todo lo que pasó en este evento rompió todo tipo de lógica. Y lo que se terminó viendo fue eso, muchos sitios caídos, y creo que de alguna manera la vuelta de la hora cero grafica esto que está en el chart y que contestaron en la encuesta, una situación mucho más impulsiva que racional. Sí. Hay que estar atentos a esta nueva oleada de consumidores que ya están volcando a los canales digitales, que tal vez antes lo hacían en forma mucho más lenta y pausada, y hoy por hoy se espera que siempre lo que uno ve en este tipo de eventos son estos picos, pero cuando baja el pico, la curva sigue creciendo. Yo veo esto como algo súper interesante. Ya nos estamos excediendo un poquito en tiempo, la verdad que yo no tengo ningún problema en seguir hablando, pero si te parece vamos a ir a 2 charts más que tenemos, y después hacemos un espacio de preguntas para los que quieren quedarse, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Yo estoy súper cómodo también, no tengo problemas de horario, me liberé la agenda para no estar corriendo, y siempre es muy, muy agradable charlar con vos, Hernán, así que dale. Mirá, la verdad es que me están escribiendo acá gente de Paraguay, de México, y de nuestra operación ya bastante entrada en la noche de España también. Así que te quería preguntar, siempre contamos las cosas súper positivas, la realidad es que ustedes siempre tienen cosas interesantes para contar, sobre todo muchas veces no solo por el resultado, sino por cómo van planificando las cosas. Pero te quería preguntar esto. Hubo un momento que alguien cometió un error hace algún tiempo atrás, y ese error terminó siendo algo muy positivo. ¿Nos querés contar ese ejemplo particular? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Qué terminó pasando? ¿Y las conclusiones? Yo quiero agregar los errores de alguna manera son también la fuente primaria de aprendizaje y de conocimiento para todos. Nada, es una anécdota también linda. Es divertida. Es una anécdota muy divertida, pero nada, estábamos intentando hacer una campaña de Winback, una campaña de reactivación de base inactiva. Entonces, el seteo de ese perfil dinámico estaba pensado originalmente para quienes en los últimos 120 días no habían tenido ningún tipo de apertura de ninguna comunicación, de ningún mail nuestro. Y con un aditivo interesante. Una promo bomba. Un descuento fuerte, un 40% de descuento para de alguna manera reactivar a ese cliente dormido y volver a convertirlo en un cliente activo. Lo cierto es que la configuración, lejos de hacerse a los no aperturadores, se hizo a los aperturadores de los últimos 120 días. Y la verdad es que fue un éxito, fue una locura lo que facturó ese envío de mail. Nos preocupamos un poquito al principio porque estaba fuera de nuestra unidad de lo que habíamos planificado y de la medida del descuento que íbamos a entregar. Pero la verdad que fue un éxito. Yo te traigo este caso acá, primero porque es divertido, porque hay que contarlo, porque estas cosas suceden, y sobre todo las cosas pues termina de validar algo que en la data lo venimos hablando. Bueno, Leo, mi socio, Leo Feigenbaum, lo viene hablando de los modelos de RFM hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, los modelos de RFM lo que dicen es que la R, que es la
esencia de compra tiene un peso mayor a la frecuencia y a su vez que el valor monetario. Bien, es decir, que si uno quiere trabajar con modelos de propensión de compra, es mucho más probable que una persona que acaba de comprar haga una recompra de aquel que gastó mucha plata, por ejemplo. Exacto. Entonces, finalmente lo que terminó pasando en ese caso, que me lo acuerdo perfecto, Benito, siempre nos reímos cuando sucede esto, venía corriendo y dice, me parece que algo mal pasó. Lo que pasaba era que ustedes venían de descuentos de un 2x1, 60% de descuento, y hay esa misma gente que tal vez ya les había comprado, que es lo que vos habías comentado anteriormente, que a veces negativizan la gente que compró porque probablemente ya no quiera volver a comprar, termina comprando. Bien, es decir, que cuando una persona está, o un consumidor está en situación de compra, lo más probable es que vuelva a hacer recompras y no negativizarlo porque ya compraron. Claramente esto hay que ver cuándo y cómo uno lo hace. Por Pero realmente supuesto. esto es algo que este error se valida muchas veces en la data. Así que, nada, quería que cuentes un poco de esa anécdota porque, bueno, las empresas estamos todo el tiempo pensando cosas y a veces no suceden como queremos, pero por ahí, hoy, creo, si mal no recuerdo, está dentro del top 5 histórico de facturación, ese tipo de acción que salió mal. Sí, sí. De vuelta, es una anécdota divertida, pero también Me imagino a Cristian y a grafica un Sebastián poco. corriendo por la empresa, ¿no? Creo que no le dijimos. No, ¿Se mentira. están Sí, enterando ahora? sí Ok, sí perfecto. le dijimos, pero nada. Seguramente. Está todo Así controlado. que, bueno, en definitiva, para hacer un poco el resumen, ya desde la parte formal del evento, después vamos a pasar a algunas preguntas para los que están del otro lado, es entender que los canales de marketing automation son canales altamente rentables, hablamos siempre del 41, creo que en este contexto lo que permiten es no solamente crear mejores acciones, sino también a partir del análisis de la data tomar decisiones en el offline. Creo que todavía nos quedan 6-7 meses para el levantamiento completo de las restricciones para poder verlo. Siempre a nosotros nos gusta contar el ejemplo de Amazon 4-Star, que son tiendas de Amazon que se arman en función de la puntuación de los productos, que en este caso lo que podríamos hacer es esa encuesta que hicieron ustedes, si el 80% de los consumidores desea cambiar o manifiesta que quiere cambiar el living y la cocina, probablemente el mix de productos que tenga que haber en determinadas tiendas bien segmentadas tengan que ser esos productos. Es decir, algo que sale en online, montarlo también en la tienda física. De eso se trata para nosotros ser una empresa data-driven. No sé si Sin bueno, duda sé que que ese es pensamos parecidos. Sin duda que ese es el final del camino. Cuando yo cuento cómo estar atravesado por la data nos permite sentarnos a generar propuestas de valor mucho más interesantes y más asertivas desde la preproducción interna, desde el armado de propuestas de listado de promociones, de productos a comercializar. Sin duda que lo primero que se nos viene a la mente o lo que vemos más allá de lo que estamos haciendo es un área de compra de producto basada en datos, un área de armado de tiendas y de layout basada en datos. Digo, ese es como quienes estamos de este lado, es el sueño de lo que queremos transmitir y dejarle como un valor Legado, muy ¿no? importante a la Sí, compañía, a la totalmente. compañía, sin duda. Maxi, me encantaría por ahí cerrar esta parte con otro videito, que es un videito que ya tiene algunos años de la marca, pero siempre cuando los refiero a ustedes como una marca que a los consumidores les encanta, son marcas que tienen valor, pero que vienen de valores. Y justamente me parece que este video expresa bastante bien justamente lo que son. Si me ahorras un Dale, segundo, me gustaría compartirlo con el sí, resto total. de las personas que nos están siguiendo acá. Voy a minimizar un poquito, así lo bajo. Sí, sí. Es terrible con esto. Ahí vamos. Ahí va. Vamos a poner esto.
Creo que quedó muteado, Hernán, el video. Ah, estamos sin audio, me dicen, perdón. Bueno, Sí, no pasa nada. Después les pasamos el link, si no. Nada, es un video divino el lindo, video, divina la divertido, de una música. época. Lo vas a compartir después, Maxi, si te parece. Dale, 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 Pero sin bueno, dudas. estamos hablando ya de cuestiones de valores, de género, de una marca que empieza a leer al consumidor, que lo entiende y que todo eso se representa no solamente en la data, sino en la forma de llegar. Cuando hablamos del Customer Experience, no estamos hablando solamente de pasarelas de pago, de una mejor fotoproducto, sino estamos hablando fundamentalmente de entenderlo en toda su dimensión, de respetarlo, y me parece que cuando todo eso sucede, claramente uno no puede decir, bueno, esto funciona bien porque el email marketing es genial, funciona bien porque hay equipo, porque la marca tiene lo que hablar y sus consumidores lo reciben, y si en algo se equivocan no tienen que reaprender, lo hacen en forma continua. Maxi, yo en nombre Totalmente. de ICOM y de todo el equipo te quería agradecer, y a todo tu equipo, bueno, a muchos ya los fui nombrando. Para nosotros siempre es un placer contar con ustedes. No sé si querés agregar algo al final o la gente que No, nos quiera ir escribiendo algunas preguntas. agradecerte mientras van escribiendo alguna pregunta que tengan, agradecerte a vos, Hernán, a todo tu equipo, a Leo, siempre por de alguna manera ayudarnos a poder materializar estas ideas o estas cosas que se nos ocurren a nosotros como equipo de trabajo, y que poder encontrar apoyo en nuestros partners nos permite también poder seguir formando la idea internamente de por dónde es el camino por el que tenemos que transitar. Eh, Déjame nada más, parece trillado y casi medio No, pero un aburrido, mismo viene pero bien, así que saludar a todo mi el equipo, tiempo, por felicitarlos. supuesto. No, estos últimos 20, 25 días no tengo otras palabras que no sean de agradecimiento, de orgullo. Confío plenamente en las capacidades y en todo lo que realizan día a día, así que nada, el saludo para ellos, que son un equipo extraordinario y que hacen todos los días que todo esto sea posible y que yo pueda estar un ratito charlando descontracturadamente con vos de los resultados de un laburo inmenso y muy complejo que tiene mucho tiempo ya andando. Así que para Sin ellos, duda. Para ellos todos los felicitaciones. saludos. Me hago eco de tus palabras también a nuestro equipo en nombre de Leo y mío. No solamente para el equipo de Argentina, sino que hoy tenemos 11 equipos de Customer Success que están sincronizados, así que es muy normal que, bueno, Nico, nuestro CTO, esté en conversaciones constantes para ver cómo la data se adecua a lo que ustedes le piden a Gal a su vez replica en otros departamentos, así que nada, no podemos estar más orgullosos de todo eso. Creo que hay grandes equipos, grandes ideas, y esto no es solamente contar lo bueno, sino que hay mucho challenge por detrás para ver cómo mejoramos entre todos. Maxi, muchísimas Total. gracias. Abrimos algunas preguntas. Dejo de Dale, compartir mi pantalla, a ver si alguien nos quiere escribir por acá. Bueno, ahí ahora sí puedo ver un poco el chat, que me decían, te quedaste mudo sin sonido y demás. Te hago algunas preguntas que nos van llegando. dale. Bien. El tema de WhatsApp, ¿sí? Es algo que lo están pensando, lo van a incorporar. Sé que ahora están con una solución ahí de chatbot que está vinculado con comercio electrónico, que funciona muy bien, que está integrada. ¿Qué es lo que Sí. ves de WhatsApp? Mirá, yo creo que hay que primero definir muy bien cuál es el objetivo y para qué lo queremos usar. Creo que Bien. hacerlo por hacer, esto es como en algún momento, también una frase que escuchábamos nosotros mucho en el mundo del comercio electrónico, las marcas que se sumaban para estar y nada más. Me parece que es peligroso desde ese lugar, creo que tiene un montón de beneficios y de ventajas que nos podría dar como marca para poder de vuelta responder esa pregunta que yo hice al principio, que es cuánto más cerca podemos estar de nuestros clientes en el lugar y en los formatos en los que ellos eligen estar y no en los que nosotros imponemos. Desde ahí es un lugar, una herramienta para explorar y para seguir investigando, pero creo que todavía le falta ese cruce de parte nuestro, de la industria, Sí. como parte de la oferta de qué efectivamente queremos dar ahí. Hay algunos muy buenos ejemplos, así como
como alguien en un momento decías, acá dejo esto para poder copiar, digo, esta lógica de economías colaborativas funciona así. Cuando alguien hace las cosas muy bien, está bueno que se difunda y que sepamos quiénes son los casos de éxito de uso de WhatsApp para poder aprender, para poder iterar, para poder cambiar, para poder mejorar. Pero estamos todavía en una fase de exploración. Exploración. Bueno, yo creo que ahí, y te leo la pregunta mientras te complemento algo, que es, Franco nos pregunta por qué creen que no funcionan todavía los descuentos corporativos en Argentina, o si es que ya lo están planificando, lo tienen pensado y demás. Respecto a WhatsApp, creo que hay que entender que WhatsApp no va a permitir, digamos, la utilización de un 2x1, un 60% de descuento hiperagresivo en forma saliente. WhatsApp lo que va a permitir en su versión WhatsApp Business API son mensajes que uno puede establecer cuando la gente inicialmente nos escribe. Es decir, la respuesta ahí... La lógica de comunicación es distinta. Exacto, y ahí creemos nosotros que el email marketing va a ser la puerta de apertura de miles de conversaciones en forma simultánea, porque puede ser que próximas campañas hagan un deep linking hacia el canal de WhatsApp, que ya cuando el usuario dice hola, pregunta, se queja, lo que fuera, en ese momento podemos generar mucho ida y vuelta. Claramente existe lo que se llama WhatsApp marketing, digamos, que el tecnicismo se llaman HSM, que son las siglas de, que no recuerdo en este momento qué significa, pero son mensajes altamente estructurados o algo por el estilo. Tienen un costo alto, porque WhatsApp no quiere que se contamine con todo eso. Pero bueno, próximamente seguramente vamos a estar contando algunas novedades al respecto. ¿Crees que estamos pasando de la multicanalidad realmente a la omnicanalidad? A ver, yo lo que creo es que los canales tal y cual como los conocemos, por definición van a comenzar a cambiar. Ya empezaron a cambiar y no creo que vuelvan a su versión anterior. En este concepto de evolucionar y de ir atravesando esa metamorfosis, hay un estado anterior a este del que ya no se vuelve. Creo que los canales van a estar cada vez más cerca. Creo que tenemos que empezar a tal vez dejar de hablar de canales. Hasta inclusive, y tal vez esto es para otro webinar y para otra charla más de café y más larga, pero el concepto de omnicanalidad tal vez ya empieza a ser un poco contrario a lo que viene pasando, y ya es un tema más de... El nombre se lo van a poner quienes ponen lindos nombres y los marqueteros, que son unos genios poniendo nombres y títulos, pero a mí me suena más a algo que está simplificado, que está unificado, que es parte de uno, de una sola cosa, y este concepto de unir cosas que están separadas para hacerlas un poquito más amigas, me parece que ya no va. En la realidad, en la práctica, es algo creo natural. Que en tu analogía tal vez puede ser como la parte de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, no es que tenemos que... subyace a todo. Está cruzado absolutamente en el buscador de Google, en el armado de segmentos, en la predicción de públicos similares. Uno ya no tiene que andar pensando en la inteligencia artificial como algo completamente escindido de lo que está haciendo. Probablemente esta visión omnicanal lo que va a hacer es una articulación mucho más eficiente de los canales. Por lo pronto, creo, si me permitís, que la única forma de abordarlo es a partir de la perspectiva de los datos. Ahí es cuando uno se constituye omnicanal. Es que eso cambia todo, pero desde raíz, desde las bases. Es absolutamente el cambio por el que hay que surfear y atravesar para realmente estar del otro lado. El nombre es indistinto. Yo planteo esa discrepancia simplemente porque es un tema, si querés, más personal que no me deja cómodo. Estamos hablando de lo mismo. Y hay empresas en ese concepto o marcas que son omnicanales y tal vez no lo saben, porque el consumidor las hace omnicanales. Porque el consumidor arranca con su teléfono buscando información de un producto, de una marca, y termina en una tienda física, y la marca nunca se enteró de ese cruce y de ese viaje. De ese switch, pero me parece que hoy las plataformas están permitiendo, es decir, si vos tenés data en los diferentes canales, las vías de contacto, cuando vos hoy armás una audiencia personalizada en Facebook sobre la gente que abrió un newsletter, con la que hizo clic, con la que te compró, digamos, la interfaz de lo que se llaman la first party data y la third party data, es decir, la data primaria que tenés vos de tus consumidores, y poder crear filtros para crear una mejor campaña bien articulada sobre la gente que abrió pero que no compró, ya esos puentes están creados.
Así que es poner un poco más de cariño, que las áreas empiecen a trabajar. No descarto desde mi perspectiva un experto por canal. Creo que vos digamos, también sos un defensor a veces de las campañas un poco más masivas, de descubrimiento, porque son las que terminan de aportar volumen. Creo que una cosa no compite con la otra, y me parece que estamos en un camino cada vez mucho más cerca o más cercano. Muchos me están pidiendo que se incorporaron un poco más tarde la presentación. Ahí Sol de nuestro equipo después la va a compartir en nuestro canal de YouTube, y sin lugar a dudas te van a poder escribir, Maxi. Por supuesto, sin dudas. No sé si lo puedo dejar acá en el chat, o me pueden buscar por LinkedIn, que es tal vez la vía más rápida de contacto, Sin y si duda. no, después los chicos les pasan mis datos de correo para que me puedan escribir sin problemas. Dale. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Sigan creando hogar. Nos vamos viendo. Un placer. Gracias a todos los equipos que nos están viendo de todos los países. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Chau, chau.